Me pregunto qué estará haciendo ella aquí. Maxim pensó en sí mismo cuando llegó a la gasolinera, donde ya estaba aparcado el coche de su madre. No era la primera vez que venía aquí en nombre de su padre y conocía a Irina Alexandrovna. Ya tenía edad suficiente para adivinar que algo estaba pasando en la familia, pero ni siquiera podía imaginar que había sido hace tanto tiempo. Irina Alexandrovna nunca habló personalmente con su hijo. Por tanto, no sabía casi nada sobre su madre. Ella lo ayudó constantemente, trató de justificar ante su padre los errores de juventud que se acumularon en la biografía de Máxima con progresión geométrica. En todos los sentidos, ayudó a Pavel Nikolaevich a confiar lo más posible en su hijo. Ella quería que él y solo él fuera su sucesor. Mamá, ¿estás aquí? Vi tu auto en la entrada. Decidí comprobar las ganancias de este mes. Intentando abrir la puerta de la oficina sin llamar. La puerta estaba cerrada con llave, pero Maxim aún logró escuchar los sonidos de la alarma. Se volvió cada vez más interesante. Mamá, Stepan Sergeyevich. Maxim siguió llamando a la puerta. Stepan Sergeyevich nunca demostró a la gente su actitud hacia Irina Alexandrovna. Se escondieron tan pronto como pudieron. Si Pavel Nikolaevich hubiera descubierto que Irina lo estaba engañando, se habría puesto furioso. Entonces el hijo no podría hablar de dinero ni de perspectivas, se habría divorciado de ella de inmediato. Nunca habría tolerado a un hombre tan exitoso que conociera su valor, ella lo sabía. Pavel Nikolaevich nunca habría podido siquiera suponer que ella podría tener algo en común con Stepan. Ni siquiera le despertó sospechas el hecho de que en algún momento ella lo había contratado para trabajar primero, en una de las recargas del negocio familiar, luego en otro, un viejo amigo de la escuela que no podía salir de la pobreza. Falta de trabajo y de perspectivas. Pavel Nikolaevich ni siquiera entendió lo que ella le dijo cuando preguntó por él. Sus solicitudes siempre han sido legales para él. Estaba dispuesto a cumplir cualquiera de ellos. Stepan fue la sombra invisible toda su vida. Quien siguió sus pasos, pero Pavel Nikolaevich no le dio ningún significado. Estaba seguro de que Irina, una mujer que ama el dinero y el lujo sobre todo en el mundo, nunca terminaría en la misma cama con un simple ladrón de autos, quien, solo conociéndola y ayudando a su esposo, apenas logró llegar al gerente de una de las gasolineras provinciales. No era su historia en absoluto. Pero solo lo parecía desde fuera. De hecho, Irina escondía un secreto mucho más aterrador que una traición. Al final, alguien me abrirá la puerta o llamará a la puerta, Maxim se enojó. Ya estaba listo para romper la endeble cerradura que había en la puerta de la oficina, más por apariencia que por seguridad, pero entonces escuchó crujir la llave. La madre parecía muy extraña. Estaba claro que intentó ponerse en orden, pero lo logró con dificultad. Hijo, ¿qué pasó? Nuevamente el padre mandó pedir un informe. Preguntó Irina Alexandrovna con una dulce sonrisa en su rostro. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Llamé y me quedé debajo de esta estúpida puerta durante unos 15 minutos, nada menos. Debería preguntarte, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es la oficina de Stepan Sergeyevich. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Maxim, ¿qué estás haciendo? Esta gasolinera pertenece a tu padre y todas las oficinas aquí son mías. O mejor dicho, el nuestro. Ella sonrió en respuesta. Stepan Sergeyevich se fue. El proveedor lo llamó, necesita comprobar urgentemente la calidad del aceite nuevo y decidir si lo compraremos o no. Me pidieron que vigilara la gasolinera. Irina estaba diciendo una especie de tontería descarada y Maxim lo entendió. Sintió que su madre le ocultaba algo. Y su extraño aspecto no daba motivo para otros pensamientos. Pero no se atrevió a preguntar abiertamente y más aún a hacer reclamos. No tenía motivos ni pruebas para reprocharle nada. ¿Descansaste o qué? Como si no tuviera pensamientos atrás, preguntó Maxim. Oh, ¿te reíste de mi peinado? Sí, me quedé aquí en el sofá. No dormí bien hoy. Y Stepan Sergeyevich con estos proveedores.
Por la mañana, llamé tan de repente que Pavel todavía dormía y tú también. Decidí no despertarte, decidí que yo estaría aquí mientras él arreglaba las cosas. Estirar. Y usted está aquí. ¿Te envió tu padre? Sí, me dijo que hablara con Stepan Sergeyevich. Hablaremos de proveedores. Hay un tema serio que me gustaría discutir con él, cara a cara. Bueno, si los temores de mi padre se confirman, entonces. Entonces podríamos hablar con él todos juntos. ¿Qué? ¿Pavel está insatisfecho con algo? Creo que la gasolinera está floreciendo. En los últimos meses, hay muchísimos proveedores nuevos. Han planeado construir una tienda en los territorios cercanos, lo que aumentará aún más nuestras ganancias en el futuro. No entiendo qué podría estar mal. Mamá, pero no vivo en un mundo de blancos y negros. Ya soy adulto, lo entiendo todo, me doy cuenta de todo. No me hagas el tonto. ¿Qué quieres decir? Por primera vez, mientras hablaba con su hijo, Marina Alexandrovna tenía mucho miedo de lo que él estaba diciendo ahora. ¿Ella realmente lo sabe todo? Pensó en sí misma. Quiero decir que Stepan Sergeyevich no está limpio. Hablé con varias personas que trabajan aquí y también con varias personas que son clientes constantes de nuestros competidores. Llámalo compra secreta, como quieras, como quiera tu alma. Nuestra gasolina es de mucho peor calidad. Y casi todos los conductores de la ciudad que solían estar en nuestro coche y luego se dirigieron a sus competidores, hablan de ello. ¿Y qué quieres decir a eso? Primero escuchas y luego haces preguntas. Acordado. Perdón por interrumpir. Continuar. Estoy escuchando. Mi padre también me dijo que los beneficios, en comparación con los 3 años anteriores, cuando Stepan no era el conductor aquí, han disminuido mucho. Y esto a pesar de que los precios han aumentado. ¿Puedes adivinar lo que esto significa? Hijo, ¿pero quién considera las ganancias durante 3 años? Todavía entiendo cuando un padre compara su deuda con la del año anterior, pero 3 años es toda una eternidad. ¿Por qué tardar tanto? Mejoras un análisis comparativo con los meses anteriores, y luego verás que el beneficio del trimestre ha crecido. Mamá, bueno, pasamos del vacío al umbral. Es obvio que Stepan compra gasolina barata y de baja calidad y la vende como cara. O lo diluye. No hay muchas opciones. Es decir, simplemente engaña a los clientes, esto es obvio, incluso a un niño. Y aquí me estás contando algunos cuentos de hadas. Mi padre y yo analizamos todo varias veces y llegamos a esta conclusión no desde el techo. Así que vine a hablar de esto con Stepan Sergeyevich y a obtener de él la verdad y la idoneidad. Si realmente compra gasolina de baja calidad o algo más y la vende cara, entonces surgen dos preguntas. ¿Quién de nuestros proveedores está en conversaciones con él? ¿Y dónde está nuestro dinero, que en tal caso debería quedar de las compras? Bueno, la segunda pregunta es bastante retórica. La respuesta ya se conoce. Nuestro dinero fue puesto en los bolsillos de Stepan Sergeyevich. ¿Dónde más podría estar? Sí, esto simplemente no puede ser. ¿Crees que los automovilistas son estúpidos y no saben distinguir la calidad de la gasolina? El caso es que gente no estúpida lleva mucho tiempo repostando gasolina de la competencia, porque no les venden gasolina barata y de calidad. Y resulta que engañamos a nuestros clientes, si ya no existe. ¿Y si es una prueba? ¿Te imaginas qué problemas puede tener un padre? Y la cosa no es solo eso. Solo piensa. Si todo esto se difunde no solo en nuestra ciudad, sino también en las ciudades vecinas, en las gasolineras de Pablo Zarechny se vende gasolina de baja calidad, bajo la apariencia de una costosa y excelente empresa de publicidad, no se dirá nada. Entonces, ¿cuánto será, Stepan Sergeyevich? Quizás lo llames y le preguntes. Maxim, no arrastremos a una persona, sino que la distraigamos de negociaciones importantes con los proveedores. Quizás vayamos a sentarnos en el café de al lado, almorzar y hablar. Y cuando Stepan Sergeyevich regrese, él mismo me llamará.
Le enviaré un mensaje de texto ahora. ¿Nos vamos? De acuerdo, vamos. No desayuné esta mañana y, mientras conducía de un lado a otro, pronto llegó el almuerzo y tenía hambre. Salga de la oficina. Irina rápidamente le envió un mensaje a Stepan. En 15 minutos podrás salir de tu refugio. Me lo llevé. Llámame en unas 2 horas, que vienes de negociaciones con proveedores. Y sí, ¿es realmente cierto que acordaron con los proveedores comprar gasolina barata o le están agregando algo? Este es un engaño abierto de fraude. Dime que no es cierto y que todo lo que dijo Maxim es solo una suposición. Estoy esperando tu respuesta. Stepan abrió con cuidado la puerta del armario, se puso la ropa y los depósitos. Joder, qué chico tan asustadizo. Es poco probable que Pavel Nikolaevich, que durante meses no controlaba nada, lo hubiera pensado él mismo, pensó en sí mismo Stepan. En el fondo estaba feliz al menos de que Maxim no los derribara con Irina en el momento más picante. Sería un verdadero escándalo del que es imposible salir. No tenía nada de qué alegrarse. Estaba delante de él esperando un análisis serio de los vuelos de Pavel Nikolaevich, y lo entendió perfectamente. Solo un milagro podría salvarlo de ser despedido, pero hacía tiempo que no creía en los milagros. Puedes empacar tus cosas. Estás despedido. Esta noche hablaré con mi padre y le contaré todo lo que descubrí, gritó Maxim Stepanovich. Ahora estaba seguro de que el gerente estaba engañando a los clientes. ¿Cómo exactamente no lo sabía? No era necesario. El hecho del engaño era obvio y el propio Maxim estaba convencido de ello. No necesitaba ninguna otra evidencia. ¿Cuándo? Llegó a la gasolinera después del almuerzo, inmediatamente echó gasolina en la botella donde añadió margansovka, un método antiguo pero probado, y que nunca falló. Como era de esperar, la gasolina inmediatamente se volvió rosa. Para una confiabilidad aún mayor, Maxim tomó una hoja de papel blanca y limpia del automóvil y le echó unas gotas de gasolina. Después de la evaporación, quedó una gran mancha de grasa en la sábana. Maxim no se atrevió a experimentar con su coche. Tenía más que suficiente con 2 experimentos simples. Es obvio que la gasolina es inicialmente barata y de baja calidad o está diluida con agua. No importa quién tenga la culpa, si Yerrekloeninuch o los proveedores. Lo principal es que Stepan Sergeyevich no pudo evitar comprender que esto es lo que se vende en las gasolineras bajo la apariencia de gasolina cara. Maxim estaba tan enojado que se jactaba de sí mismo. Todo este tiempo Stepan estuvo en su oficina. Se suponía que debía esperar a Maxim. Irina Alexandrovna, que almorzó con su hijo y luego se fue inmediatamente a casa, llamó a Stepan en el camino. Necesitamos hablar. Maxim se fue por ti, tiene que ir a la gasolinera en 20 minutos. Estábamos aquí en el café cercano, apenas lo llevé. Pero te escribí todo en el SMS, espero que lo leas. Lo arrojó al teléfono. Sí, lo leí, Irina, lo leí. No entiendo qué está pasando, dijo confundido. ¿Qué no entiendes? ¿Qué? ¿Necesitas explicarle todo al pequeño? Dime, por favor, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo tuviste el cerebro para no solo engañar a Pavel, sino también hacerlo de una manera tan estúpida y sin sentido? Iris, ¿de qué estás hablando? ¿Crees seriamente en las acusaciones infundadas de esta niñera? Te lo ruego. Todavía no podrá demostrar nada. Tudelka, como dicen, por lo que compré, por lo que vendo, ¿por qué estás tan tenso? Este es Susunok, por cierto, hijo mío, si no lo has olvidado. Y no solo le robaste a mi marido, sino a mí también, pero ¿de verdad no podrías pedirme dinero? Le habría quitado más a mi marido con algún pretexto, pero él me lo habría pedido, ¿no? ¿Por qué cortar a la perra sobre la que estás sentado? ¿Eres realmente tan tonto? Realmente no lo entiendo. Ella realmente se enojó con Stepan. Esto sucedió muchas veces, pero esta ira no conocía límites.
Irina sinceramente no entendía por qué tenía que llegar a un acuerdo con los proveedores, arriesgarse, cortar el rollo y quedarse con la gasolina. Todo esto amenazó a Stepan no solo con el despido, sino también con su respuesta al enfado hacia Pavel y su deseo de venganza, pero también con problemas más graves. Habría trabajado con calma. Nunca lo ofendimos con nuestros salarios. Discutimos las condiciones con nuestros maridos para que Stepan quedara satisfecho. O podríamos esperar hasta recibir dinero de Pavlov para construirlo. Allí podríamos calentar los corrales, sería mucho más seguro. Al mosquito no le habrían podido operar la nariz. ¿Cuánto material compraron y cuánto entregaron a los trabajadores? He puesto todos los números en los documentos para que encajen y todo esté bien, pensó para sí. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Nada que hacer. Cuando venga Maxim, entréguele todos los documentos para las compras. Allí, por supuesto, no encontrará nada, lo más probable es que envíe una prueba de gasolina, la comprobará en todos los sentidos y sacará conclusiones. Quizás ya lo comprobó rápidamente él mismo de forma manual para no perder el tiempo. Pero estoy seguro de que según el artículo no te despedirá. Y él tampoco declarará que no tienes las manos limpias. La ciudad es pequeña, el escándalo no servirá de nada. Pierre y su padre harán todo lo posible para evitar que toda esta historia llegue a las ciudades vecinas. Si exponen sus fraudes, arruinarán su reputación. Definitivamente no lo aceptarán, así que simplemente te despedirán. ¿Cómo me despedirán, Ira? ¿Qué tengo que hacer? Debiste preguntarme qué hacer antes de pactar con proveedores, tirar la gasolina y robarnos a mi marido y a mí, por cierto. Y primero hiciste todo a mis espaldas, y ahora estás llorando en mi teléfono y preguntando qué hacer. Bueno, perdóname, por favor, perdóname. Bien, eso es todo. Estaré presente cuando hable con mi esposo y mi hijo. Escucharé lo que dicen y pensaré qué se puede hacer. Eso es todo, adiós. Espera, Maxim. Él tiene que acudir a ti minuto a minuto, pero no pienses en gritarle en respuesta, cuando él se encargará de que disperses los vuelos. Guarda silencio, será mejor y trataré de solucionarlo todo. Ella no sabía qué hacer. El despido de Stepan fue muy inesperado, se mire por donde se mire la situación. Es un hombre ofensivo y malicioso, puede decirle a Pavel toda la verdad con ira y luego incluso da miedo imaginar lo que sucederá. Pero si también descubre la verdad principal que Irina le ocultó cuidadosamente durante muchos años, podrá olvidarse para siempre de la propiedad, los negocios y el dinero de Pavel. No solo la perderá a ella, sino también a Maxim, quien también fue bastante culpable de su padre en el pasado. Un accidente en el que golpeó a una persona el día de su cumpleaños le costó a Pavel mucho dinero y nervios. Luego hizo todo lo posible para salvar a su hijo de la cárcel. Inicialmente no quería interferir. Pavel siempre fue muy responsable y ansioso por relacionarse con todas las personas que lo rodeaban. Compartían sus principios, vivían de acuerdo con sus conceptos de lo que es bueno y malo. El borracho y el hijo del fiestero también estaban de pie frente a su garganta. Durante el último año, Maxim se volvió muy maduro, completamente maduro, razonable y responsable. Pero es ahora. Recientemente, él fue el mayor dolor de cabeza para la familia. Pavel Nikolaevich acudió a la policía tras la liberación de otro hijo. Llegó a un acuerdo con las víctimas. Una vez estuvo a punto de pelearse con una gitana, cuya novia intentaba violar a un Maxim borracho. Luego, Pavel Nikolaevich prohibió estrictamente a su hijo salir de casa durante 2 semanas. Maxim estuvo bajo arresto domiciliario y no salió de su habitación durante un mes. Pavel Nikolaevich trabajaba en la oficina de su casa y comprobaba si Maxim estaba allí cada hora. Es bueno que no haya golpeado las ventanas, porque Irina todavía pensaba en el segundo piso. Pero Pavel Nikolaevich sacó toda la ropa y la ropa de cama de la habitación de su hijo. Irina todavía recuerda este caso como una de las manifestaciones más vívidas de la ira de su marido.
Ni siquiera podía responderse a sí misma si alguna vez lo amó. Se conocieron en circunstancias muy trágicas. La esposa de Pavel Nikolaevich, Tamar, fue atropellada por un coche. Ella todavía era muy joven. Cuando la llevaron a la ambulancia, ya era demasiado tarde. Las lesiones eran incompatibles con la vida. Si la ambulancia hubiera llegado al menos media hora antes, habría sido imposible. La carretera estaba desierta, y el conductor temía su responsabilidad, por lo que inmediatamente se escondió del lugar del accidente. Nunca lo encontró, pero en ese fatídico día, no solo ella murió. Pavel Nikolaevich esperaba con ansias a este niño, que Tamara llevaba en su corazón. No pudo encontrar un lugar para sí mismo. Irina trabajaba como enfermera. Cuando salió de la habitación, vio a un hombre con cara de llanto. Hasta entonces, nunca había visto llorar a un hombre. En ese momento, ella resultó ser la única persona con la que podía compartir su dolor. Ella tenía un turno y él no quería vivir. No podía dejarlo en ese estado. Fueron a un restaurante nocturno donde bebió hasta la mañana, le contó a su esposa lo que quería y esperó a un niño, que también murió. Irina lo escuchó, le tomó la mano y lo calmó. Por la mañana llamó un taxi para él. Estaba tan borracho que apenas llamó a su dirección. Ella lo ayudó a llegar a casa, pasó todo el día con él y solo se detuvo para tomar una siesta de 2 horas en la silla cerca de su cama. Cuando despertó, ella le preparó caldo de pollo. Parecía tan destrozado, moralmente destruido. Después de que recuperó un poco el sentido, Irina se despidió cortésmente y le dejó su número de teléfono. No quería crear una situación de doble sentido. En ese momento, Pablo Nikolaevich. Era necesario estar solo, en completo silencio. Simplemente era necesario enmendar el dolor que recayó sobre su parte, aceptarlo. Entonces todo sucedió de alguna manera por sí solo. Ella lo ayudó en el funeral, lo apoyó, estuvo a su lado. Un año después, le sugirió que se mudara con él. E Irina se dio cuenta de que esta era su oportunidad, aunque fuera confusa, pero una oportunidad. Ya entonces era un joven bastante prometedor. Tenía muchas esperanzas. No tenía dudas sobre su futuro. En 15 o 20 años se convertiría en uno de los empresarios más ricos y exitosos de la ciudad. Así sucedió. Su relación con Stepan se fue apagando poco a poco. No podían vivir juntos porque no tenían a dónde ir, pero tampoco podían separarse. Era una pasión dolorosa que no desapareció ni un minuto de la vida de Irina. Unos meses después de mudarse a Pavlovsk, se dio cuenta de que había quedado embarazada. Él era muy feliz. Ella vio sus ojos en ese momento, brillaron y él mismo pareció brillar desde adentro. Ni siquiera dudó que él le haría una oferta, y así sucedió. Solo 2 meses después acudió a una consulta femenina y allí descubrió la verdad, pero no consideró necesario cambiar nada. Tenían una larga conexión incluso antes de que ella se mudara. Ni siquiera podía imaginar que en ese momento ella todavía estuviera periódicamente cerca de otra persona. El día señalado se casaron. Y cuando llegó el momento, apareció un hijo, con quien Pavel Nikolaevich no se sentía cómodo. Siempre lo mimó, le permitió todo lo que su alma deseaba. Irina estaba feliz. Pero no pudo exponer todos los puntos en relación con Stepan. Se conocieron, se separaron, discutieron y se reconciliaron. Con el tiempo, empezó a quitarle dinero a su marido y se lo dio a Stepan. Ella ni siquiera sabía por qué lo hizo. Si la movía la lástima o esa pasión tan indecisa por la que estaba dispuesta a afrontar cualquier cosa. Intentó pensar en ello lo menos posible. Estos pensamientos la cargaron, la arrinconaron. Fue doloroso. Mamá, ¿ya estás en casa? La voz del hijo sacó a Irina de su estado pensativo. Sí, hijo, hace 1 hora que estoy en casa, respondió. Excelente. Luego, prepare café, limón y corte un bocadillo. En 1 hora, ve a la oficina de tu padre para conversar. Maxim, ¿hablaste con Stepan?
¿Se confirmaron tus temores con tu padre? Mamá, te lo contaré todo durante la conversación. Vamos, iré mientras me ducho. Nunca tuvo un infarto tan rápido. Por primera vez, Irene tuvo miedo por sí misma, por su posición y por su futuro. ¿Qué pasa si no puede influir en la decisión de Paola y Maxima? ¿Qué pasará si despiden a Stepan? Ella lo pensó. Incluso tenía miedo de imaginar cómo sería su vida si se revelara la verdad. Esto no estaba permitido bajo ninguna circunstancia. Mamá, levántate rápido. Escuché la voz de Maxim Irina Alexandrovna. Su voz era tan fuerte y tan persistente, que a ella se le cayó un plato con bocadillos por la sorpresa. Se sorprendió al escucharlo desde el segundo piso. Era tan necesario gritar para ser escuchado en toda la casa, pensó en sí misma. Después de dejar todo el trabajo en la cocina, subió las escaleras con un Triglav. Cuando entró en la oficina de Pavel Nikolaevich, él yacía inconsciente en el suelo y había trozos de grafito con agua por ahí. ¿Qué pasó? Tan pronto como Irina entró en la habitación, inmediatamente corrió hacia su marido, Maxim. ¿Qué pasó? No lo sé, mamá, no lo sé. Voy a llamar a una ambulancia ahora. El hijo respondió e inmediatamente comenzó a marcar el número correcto. Irina Alexandrovna desató la camisa de su marido y trató de hacerlo respirar artificialmente. Maxim la agarró de la mano para que se detuviera. ¿Qué estás haciendo?, le gritó a su madre. ¿Qué pasa si lo lastimas? No le enseñes al científico, Maxim, dijo Irina. Trabajé como enfermera. Lo más probable es que tenga un infarto. Le falta aire. Por lo tanto, se arrastró hasta el grafito de agua, pero perdió el conocimiento y cayó al suelo. Escuchaste que la ambulancia acaba de decir que podría ser un insulto. Pero como no hemos visto cuándo y cómo ocurrió, es muy difícil diagnosticar a una madre. ¿Y si muere? A tu padre no le pasará nada. Cálmate. Todavía no sobrevivirá a todos. A Maxim no le gustó esta respuesta. Según palabras de su madre, había malas notas de maldad. Voy hacia abajo. Esperaré a la ambulancia. Dijeron que vendrían en 10 o 15 minutos. Maxim dijo, quédate con tu padre. Simplemente no hagas nada. Si le hacemos daño, es posible que no sobreviva hasta que llegue la ambulancia. Cuando cayó, la casa ya estaba destrozada. Maxim inmediatamente se apresuró a abrir la puerta. Vamos, vamos, más rápido, arriba. El hombre se sintió enfermo. Su voz estaba llena de ansiedad. Nunca había tenido tanto miedo de su padre como ahora. En su cabeza daban vueltas una variedad de pensamientos que Maxim intentaba con todas sus fuerzas ahuyentar de sí mismo. ¿Qué le colgaste a esta mujer?, dijo el médico de guardia cuando ingresó al consultorio. Da un paso atrás, da un paso atrás. Hospitalización urgente. Tiene un derrame cerebral agudo por todos los signos. Recoge rápidamente todos los documentos. ¿Alguno de ustedes vendrá con nosotros? Sí, lo haré. Maxim volvió a llamar inmediatamente. Agarró el bolso de su padre y bajó a buscar a los médicos. Te quedas en casa. Se lo arrojó a su madre. Te llamaré, volverás más tarde. Irina ni siquiera tuvo tiempo de responderle. En unos minutos, sacaron a Pablo Nikolaevich en camilla, lo subieron a una ambulancia, Maxim se sentó al lado de su padre y se escondieron detrás de la curva. El teléfono de Irina se rompió. Mirando la pantalla, pensó en sí misma, pero eso no fue suficiente. Ni siquiera se dio cuenta de cómo lo decía en voz alta, quitando el teléfono. Sí, Estepa, sí, te escucho, respondió Irina con voz disgustada. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué pasa conmigo?, preguntó Stepan. ¿Qué le pasa a tu voz? ¿Algo pasó? Sí, acaban de llevar a Paz al hospital. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? Teníamos que tener
Habrá una conversación sobre gasolineras y gasolina de baja calidad. Pero ya sabes, en general, fuimos a la oficina con Maxim y él está tirado en el suelo. Al principio ni siquiera entendílo. ¿Qué pasó? Luego corrí hacia él, soy una ex enfermera, sé que es que. Según todos los indicios, un infarto normal. Y vinieron los médicos y dijeron que se trataría el derrame cerebral. Sí, Ira, eres un médico de Dios, sonrió Stepan. Pero en general esta no es la peor noticia. Ya vuelvo. ¿Estás loco? Maxim puede regresar en cualquier momento. Entonces fue al hospital con su padre. Si tiene una lesión, difícilmente volverá tan rápido. Cálmate. Si regresa, me esconderé, no por primera vez. Lo que es verdad es verdad. Ya estaba en su casa cuando Pavel y Maxim se fueron de viaje de negocios a Moscú. Fue el primer viaje de negocios de su hijo, que luego recordó durante mucho tiempo. A su regreso, le pareció que finalmente había reconciliado su relación con su padre después de todo lo sucedido antes. Luego, por primera vez, comenzó a mostrar interés en los negocios, lo que no pudo dejar de complacer a Pablo Nikolaevich. Está bien, déjalo venir. Irina Alexandrovna pensó en sí misma, algo aterradora y tremendamente incómoda. El segundo dormitorio estaba arriba y cerrado con llave. Subió las escaleras, se vistió en la cama que se había vaciado durante mucho tiempo y luego bajó a la cocina y empezó a preparar la cena. Estaba segura de que Maxim pasaría la noche en el hospital. Mañana trabajaría todo el día, llamaría a los compañeros de su padre para contarles lo sucedido, no dejaría su negocio bajo ningún concepto, así que Irina estaba tranquila. Si Irina vuelve a casa por la mañana, solo para darse una ducha y cambiarse de ropa. Podrá dejar a Stepan en el dormitorio y bajará donde su hijo para saber cómo está Pavel. Quería ir al hospital mañana. Todavía no había planeado perder el estatus de esposa buena y cariñosa. Sucedió de forma espontánea y natural. Irina no esperaba que la verdad sobre ella y Stepan se revelara en un momento tan incómodo. Al entrar a la casa, Maxim fue inmediatamente a la cocina. Después de una noche de insomnio en el hospital, estaba tan cansado que solo quería comer y dormir. Pero en lugar de eso, tuvo que tomar una taza de café y luego llamar a todos los socios de su padre para contarles lo sucedido. Pavel Nikolaevich sobrevivió milagrosamente. Si la ambulancia llegara más tarde, al menos durante 5 o 10 minutos, seguramente habría muerto. Maxim no creía que todo esto le hubiera sucedido a su padre. Siempre fue tan fuerte y voluntarioso, superando cualquier obstáculo, y ahora estaba acostado, atado a una cama, su rostro estaba paralizado, si no lo miras de cerca, era completamente imperceptible. Pero no se trataba solo de eso. ¿Es verdad? Es todavía muy joven, solo tiene 45 años, dijo Maxim, sin creer lo que le dijo el médico. No puedes hacer nada, jovencito. El insulto te hará más joven. Estás diciendo que solo tiene 45 años. No es cualquier cosa, es muchísimo. Hay que entender que el estrés nervioso diario, el insomnio, la indigestión, afectan la salud de una persona. A veces esto lleva a una consecuencia tan triste. ¿Es realmente el caso? ¿No existe una enfermedad grave por un motivo tan grave? Usted mismo dijo que su padre pasaba todo el tiempo en la oficina. El estilo de vida sentado afecta negativamente a la circulación sanguínea y a otros puntos importantes para el pleno funcionamiento del cuerpo y del cerebro. No puedo explicarte todo esto, simplemente no lo entenderás, no eres médico. Simplemente dé por sentado lo que ya sucedió. ¿Y cuándo podrá volver a una vida plena? Maxim Pavlovich, haces esas preguntas, bueno, justo al borde de la fantasía. La pregunta no es cuándo podrá volver a una vida normal y plena. ¿Y si podrá hacerlo? La recuperación tardará al menos un año. Y no es un hecho que tu padre podrá moverse, trabajar, vivir como antes. Debe estar preparado para una larga rehabilitación. Necesita total paz, cuidado, apoyo y cuidado de sus seres queridos.
Nadie puede hablar de un trabajo lleno de trabajo. Nunca en su vida Maxim sintió tanta responsabilidad como ahora. No podía pensar en nada más que en la salud de su padre. Quería ayudarlo mucho, pero no sabía qué hacer. Tomará tiempo recuperarse. Hará falta dinero, mucho dinero. Hoy llamará a sus socios y comenzará a solucionar el problema para que el negocio siga funcionando. Cuando mi padre sea trasladado de la sala de reanimación a la sala, inmediatamente le hablaré sobre su confianza, pensó Maxim. Ni siquiera se dio cuenta de que casi sacudió una botella de champán vacía de la mesa. Irina dejó su lata vacía de caviar rojo, limpiándola de pescado y dulces, pensando que tendrá tiempo de limpiarla mañana por la mañana. No esperaba que Maxim regresara tan temprano. Su marido fue llevado al hospital, ella bebía champán y caviar, muy interesante. La cabeza de Maxim estaba llena de malos pensamientos. Se olvidó del desayuno y del café, se levantó y llamó a la puerta del dormitorio de sus padres. La puerta estaba abierta, y en la habitación no había nadie. Maxim ya había pensado que su madre no estaba en casa y casi estaba a punto de volver a bajar, cuando de repente escuchó voces detrás de la puerta de al lado. ¿Qué pasará si muere? Era la voz de Stepan. Y Maxim lo escuchó claramente. Era imposible confundirlo con nadie. Se acercó a la puerta para escuchar lo que decían. Nada pasará. ¿Qué puede pasar aquí? En 6 meses entraré en la herencia, soy su esposa. Entonces, la heredera legal, Irina respondió con calma. ¿Y qué pasa con Máxima? Bueno, ¿qué pasa con Maxim? Recibirá su parte legal de la herencia, es su hijo. ¿Y qué vas a hacer con el negocio? No puedes manejarlo solo. ¿Qué estás insinuando? ¿A su candidatura? Irina sonrió. No, claro que aprecio tu talento, pero, Estepa, ¿quién de vosotros es el dueño de la red de gasolineras? Ni siquiera tienes una formación mínima en gestión. ¿Y cuál es mi beneficio al acogerte? Bueno, estaba segura de que algún día te convertirías en mi esposa. Oh, no me hagas reír. Nunca planeaste crear una familia. No quieres asumir ninguna responsabilidad y ni siquiera te preocuparías si Pavel no terminara en una cama de hospital. Ira, eres demasiado crítico conmigo. Siempre te he amado, y solo a ti. Llevamos 20 años juntos, hace mucho que no nos separamos. Bueno, ¿qué 20 años? Te fuiste y luego volviste. Nos separamos, nos volvimos a encontrar. Si no fuera por el dinero de mi marido, podrías haber seguido durmiendo conmigo, podrías haber pensado. Podrías haberte encontrado más joven, pero solo estúpido y no tan rico, o algún otro tonto con tu dinero, que habría estado celoso de tu cuerpo bombeado, del ex ladrón de autos, que se ganó sus poderosos músculos con gran dificultad. ¿Crees que soy tan ingenuo y no lo entiendo? No deberías haber hecho eso. Siempre te he amado y solo a ti. Pero piensa por ti mismo, ¿cómo viviríamos si no te hubieras casado en tu época con este prometedor Pavlus? No era ni mucho menos un hombre pobre cuando lo conociste, ese es mi sueño. Cuanto nunca me hubiera levantado, y tal vez nunca lo hubiera hecho. Lo más probable es que Irina no le dejara terminar. Vale, amante de los héroes, ya son las 8 de la mañana. Maxim puede volver del hospital en cualquier momento. Es hora de vestirse, agacharse, limpiar las mesas, porque ayer lo dejé todo ahí, lavar los platos, y hay que prepararse para ir a trabajar, si no se te ha olvidado que eres el encargado de uno de nuestros gas estaciones, y nadie canceló su jornada laboral. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer allí si el hospital está más alto? Ahora tengo que esperar más instrucciones de Maxim. ¿Qué debo hacer? Dije. ¿Te diste cuenta siquiera de lo afortunada que fuiste, que Dios me perdone? Si Pavel no hubiera sufrido este ataque ayer y no lo hubieran llevado al hospital, se habrían descubierto todos sus fraudes con el combustible y se habrían discutido todos nuestros planes para construir una tienda en la gasolinera y, comparando sus, por decirlo suavemente, comportamiento repugnante,
Habrían adivinado de inmediato que quieres calentarte las manos con esto, así que, por cínico que parezca, sé feliz. Y sí, no salgas de la habitación. Primero llamaré a Maxim. Descubriré dónde está y le aclararé cuándo volverá a casa y si piensa volver a casa. Irina salió de la habitación y, cerrando la puerta, empezó a bajar a la cocina. Entonces, todo está en su lugar, por lo que Maxim aún no ha regresado a casa. Bueno, gracias a Dios, pensó en sí misma. Tomando el teléfono en sus manos, marcó el número de su hijo y, para su sorpresa, escuchó una llamada. Probablemente ayer se fue con la ambulancia y olvidó su teléfono en casa a toda prisa. Ella lo pensó. Ni siquiera podía imaginar que Maxim ya hubiera llegado a casa y los hubiera oído hablar con Stepan. Cuando su madre salió de la habitación, él ya estaba en casa. Maxim estaba pensando en qué hacer a continuación. ¡Qué desastre! ¿Cómo podría ella? Resulta que ha estado engañando a su padre durante los 20 años que vivió con él. Y él le creyó. Hizo todo por la familia, trabajó duro para ella, su ropa y sus joyas. Todo esto no cabía en su cabeza. Todavía no sabía qué hacer, pero claramente decidió una cosa. No permitirá que su madre se acerque a su padre. Ya basta de mentiras. Escuchó cómo Stepan se reunió y salió de la habitación. Irina pensó que necesitaba salir de casa lo antes posible, porque no podía comunicarse con Maxim, no sabe dónde está ahora ni cuándo regresará. Bueno, eso es todo. Averiguaré cómo va todo con Pavel. Hablaré con Maxim, iré a la gasolinera, dijo. Cerrando la puerta detrás de Stepan. Voy a esperar. Stepan besó a Irina y se fue. De repente, un plan apareció en la cabeza de Maxim. Inesperadamente, decidió hablar con su madre. No había nada que esperar. Cuanto antes pueda resolver la cuestión, mejor para todos y, lo más importante, para su padre. Ay, hijo, ya estás en casa. Y no te oí llegar, dijo Irina entrando en el despacho de Pablo Nikolaevich. A veces ni siquiera verás una casa tan grande. Cuando alguien se fue, yo volví y decidí salir de aquí. Terminaré todo ahora, cocinaré e iré al hospital. ¿Cómo está tu padre? Pero lo escuché todo, mamá, respondió Maxim secamente. No puedes ir corriendo al hospital, sentarte, tenemos que hablar. Elena Alexandrovna estaba sentada en silencio en el sofá, frente a su hijo. Se sentó en la silla de su padre en la mesa de su padre y se comportó como el verdadero jefe. Ella nunca lo vio tan lúgubre, duro e incluso duro. En sus ojos había un completo vacío. Ella adivinó lo que quería decirle, pero ni siquiera podía pensar que su hijo, que hace unos años era un joven irreflexivo, capaz de cualquier estupidez, incluso la más obvia, y que ella siempre defendió, para que él no lo haría, sería muy cruel con ella. Llegué a casa mucho antes de lo que crees. Sabes, pensé durante mucho tiempo cómo entablar esta conversación y me di cuenta de que no tenía sentido andar por ahí. Dijo en un tono tranquilo y sereno, sé lo de Stepan y tú, escuché todo lo que dijiste en el dormitorio. También me sorprendió mucho cuando llamé a tu habitación con tu padre, que estaba abierta y tú no estabas. Pero gracias al menos por el hecho de que tuviste la conciencia de no dormir en tu coche con el policía en la misma cama que con tu padre. Ni siquiera te preguntaré cómo pudiste. Entiendo todo. Te diré una cosa. Debes divorciarte de tu padre inmediatamente. Sal de nuestras vidas, de una vez por todas. Estoy dispuesto a darte todo el dinero que necesites para que puedas empezar una nueva vida. Ella no creyó lo que oyó. Irina no esperaba tal giro de los acontecimientos. Creía que algún día Maxim descubriría que tenía un romance con Stepan, pero que sucedería en tales circunstancias. ¿Y él le hablará en un tono similar, le ofrecerá esas cosas? Ella no lo esperaba. ¿En qué sentido divorciarse, hijo? ¿Estás en tu mente? ¿Por qué debería divorciarme repentinamente de él? Mi relación con Stepan no debería preocuparle en absoluto. Estamos en un matrimonio oficial con Pavel.
Somos marido y mujer, familia, después de todo. Y no se puede discutir ningún divorcio. ¿Cómo te atreves a ofrecerme algo así?, dijo Irina en tono consternado. Me atrevo, mamá, me atrevo. Escuché que empezaste a engañar a tu padre no ayer, ni siquiera hace un año. Con rupturas, su relación con Stepan dura 20 años. Ayer llevaron a su padre al hospital en muy malas condiciones. Y en lugar de correr al hospital por la mañana, llamar a la puerta, averiguar cómo está y si realmente sobrevivió esa noche, te divertiste con tu amante. Maxim dijo con dureza. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu madre. Te di a luz, te crié y ahora te atreves a subirte a mi cama. Y no estás aprovechando mucho de ti, hijo. Eso es suficiente. He vivido con tu padre por dinero toda tu vida. Te casaste con él por su futuro, cuando tu pobre cochero te dejó porque no estaba preparado para formar una familia. Él sigue siendo el mismo. No ha cambiado nada desde aquellos tiempos anodinos. Incluso se atrevió a morder la mano que le da de comer, robándonos la gasolinera y engañando a nuestros clientes. No te sugiero que te vayas sin nada. Te sugiero que tomes el dinero y desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Yo mismo encontraré algo que contarle a mi padre. Se me ocurrirá algo. Maxim, escúchame. No puedes poner nervioso a Pavel ahora. No lo entiendes peor que yo. Puedes imaginar lo que le pasará si lo dejo en un momento tan difícil. Y no pasará nada. Simplemente entenderá que, de hecho, hay alguien. Pero si te vas sin explicar nada, será mucho más fácil para el que sí descubre que lo traicionaste durante 20 años, que dormiste a sus espaldas con un sinvergüenza perezoso, con un sinvergüenza. ¿Qué encontraste en él, mamá? No tiene educación, ni cultura, ni crianza. Es un hombre testarudo e irresponsable, que vivió toda su vida a costa de las mujeres. Continuó acostándose contigo solo porque le diste dinero. ¡Qué pasión tan dolorosa! ¿Por qué no pudiste conservar la lealtad de una persona que te amó toda su vida e hizo todo por ti? Hijo, todavía eres demasiado joven, no lo entiendes todo. Conocemos a Stepan desde muy joven. Siempre ha sido una persona querida y cercana a mí. En mi juventud lo quise. Mucho, incluso sin memoria. Probablemente todavía lo amo y lo he amado toda mi vida. Pero si lo hubiera amado, no habría tenido que cuidar de mi padre en mi vejez. Si quisieras la felicidad, habrías vivido feliz con tu Stepan. Habrías alquilado una habitación para ti, como todas las demás personas, habrías trabajado y habrías ahorrado dinero. Pero querías todo a la vez, dinero, felicidad y los 33 placeres. En general, dije todo. O aceptas mi propuesta o le cuento toda la historia a mi padre y él se casará contigo. Pero dudo que consigas algo en este caso. Tengo derecho a la mitad de su estado por ley. Lo vivimos todos juntos, dijo Serina. ¿Cómo puedo conseguir algo? ¿Y cómo? ¿Alguna vez has pensado que incluso si se entera de todo, querrá divorciarse de mí? ¿Quizás me perdone? ¿Te perdono? ¿Para qué? Si tan solo fuera en el pasado, pero está en el presente. Te acuestas con Stepan a espaldas de tu padre. ¿Qué puedo decir? Literalmente te divertiste con él en la casa de su padre ayer, cuando él mismo estaba en el hospital cuando murió. Aún no tuvieron tiempo de llevarlo allí, ríe. Padre no te perdonará la traición. Además, tengo un fuerte argumento para usted. Tuvo un insulto. Ahora se encuentra en una situación muy difícil. El médico dijo que tal vez nunca pueda volver a una vida normal y que permanezca para siempre con el rostro paralizado, comiendo de un biberón y caminando debajo de sí mismo. ¿Estás listo para vivir con esa persona el resto de tu vida? ¿Cuidarlo? ¿Pasar los días con él, sin salir de ningún lado? Sí, durante los primeros años bastará con un poco de dinero, pero si el negocio se detiene, no se desarrollará, traerá ganancias como antes. Si las relaciones con los socios, incluidos los de Moscú, tendrán que interrumpirse temporalmente,
tarde o temprano tendrás que vivir con mucha modestia. Repito mi pregunta. ¿Estás listo para esto? Así que harás negocios mientras él se recupera. ¿Por qué, de repente, su negocio debería parar y dejar de generar beneficios? Mamá, tengo una gran educación y no soy tonta, sí. Que gestionaré la red regional de gasolineras. Estudié Derecho. Nunca pensé que tendría que resolver yo mismo cuestiones tan serias. Pero ese no es el caso aquí. Por todo lo que dije, solo te concentraste en el dinero. ¿Quién dijo que querría apadrinarte a ti y a tu amigo, sabiendo todo, mintiéndole a mi padre y fingiendo que tenemos una familia tan maravillosa? ¿Qué decidiste por mí, que estoy interesado en este juego? Irina entendió que Maxim no estaba bromeando, porque se dio cuenta de que si le contaba todo a Pavel, lo más probable era que se divorciara de ella y la dejara sin nada. Sobre él está registrada toda la red, los bienes inmuebles del anticuario y la cuenta también, con la presencia de un buen abogado, que sin duda estará con él. La evidencia es que ella lo engañó durante 20 años y en otras circunstancias no será difícil hacerse con la mitad de la propiedad. Y es casi imposible. Y si su mayor mentira se revela en el tribunal, entonces el caso claramente no saldrá a su favor. Necesito pensar, dijo con calma. Necesito pensar en todo al menos hasta mañana. Y luego podré contarles mi decisión. ¿Consultarás con tu hack? Le preguntó Yekin a Maxim. Bueno, ¿dónde sin él? Él está sin ti, oh, perdón. Más precisamente, sin su dinero y el día no vivirá. Máxime, basta. Todavía estás hablando con tu madre, no con tu novia. Y ya tienes suficientes pecados. Recuerda tu tormentosa juventud. La diferencia entre tú y yo, mamá, es que yo me di cuenta de mis errores, pero tú ni lo intentaste. Está bien, te escuché. Piensa, no hay problema. El tiempo es más que suficiente. Simplemente no vayas con tu padre. Bueno. Acordado. E inmediatamente llamó a Stepan. Tengo dos noticias y no son muy agradables, dijo. En 3 horas llegaré a la gasolinera. Por favor estén ahí, tenemos que hablar en serio. Después de colgar, Irina fue a prepararse. En su cabeza daban vueltas una variedad de pensamientos, pero no sabía qué decisión tomar ni si sería cierta. Pero en el fondo se inclinaba por la opción máxima propuesta. Tener la perspectiva de pasar el resto de su vida con el marido de una persona discapacitada, cambiarle pañales, leer cuentos de hadas por las noches, no era nada bueno para ella. Y si él no podía recuperarse, ella no tenía otras opciones. ¿Hablas en serio? Entonces se ofreció a aceptar dinero para el divorcio de Kak y se rió de Stepan al escuchar lo que Irina le decía. Bueno, a tu hijo le dio un escalofrío. No, pero el sorprendente descaro, no hay palabra. Es tan poco escrupuloso meter las narices en la vida personal de tu madre e incluso sacudir el pie derecho. Estepa, no veo nada gracioso. Irina respondió. Estrictamente. Si me niego, le contará a Pavel sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Escucha, eres como una niña, gracias a Dios. ¿Quién le creerá? No olvides que él también tiene un compromiso contigo. Y si está superpoblado, entonces puedes despedirte del trabajo en esta ciudad. ¿O ya lo has olvidado? Dios mío, ¿estás hablando de esta gasolina desperdiciada? ¿Por qué no te da paz? Les dije que si esto se supiera, primero que nada, la marca de papá e hijo sufrirá. Bueno, ¿qué hay de mí? No tengo la culpa de nada. Todos estos son proveedores, engañaron, en general, una mierda sólida. No hay paz en la vida. Bueno, ¿qué harías tú en mi lugar? Insistiría en quedarme con la mitad del estado de Pablo cuando nos divorciemos. Y no me divorciaría en absoluto. Pero ¿cuál es el punto? El tribunal, todo este alboroto, la investigación. ¿Quién lo necesita? Vivimos tan bien. Estepa, simplemente no le viste los ojos.
Maxim habla bastante en serio. ¿Estás listo para partir conmigo a otra ciudad? Bueno, tendremos dinero, por supuesto que estamos listos. ¿Aún estás dispuesto a aceptar su oferta? ¿Qué más queda por hacer? Y no olvide que el ex Pavel es una persona segura e independiente que dedica todo su tiempo a los negocios, los viajes, los negocios y la comunicación con los socios. Me veía, en el mejor de los casos, 2 veces por semana y el resto del tiempo lo cuidaba yo solo. Y fue gracias a esto que nos conocimos durante tanto tiempo a sus espaldas, y él ni siquiera lo sabía. Y el actual Pavel es media persona. Es un hombre discapacitado que necesita irse. No podrá trabajar, pasará el día en casa. ¿Y dónde debería estar una esposa amorosa y leal al lado de un marido desafortunado? Oh, eres una esposa amorosa y leal, oh, me hiciste reír, oh, no puedo. Stepan volvió a reírse, no, lo principal es que eres una esposa leal, eso está claramente marcado. Y no discutirás, ¿verdad? Deja de quejarte, Stepan. Tan pronto como Pavel se ha dado de alta del hospital y Maxim lo traiga a casa, seré el rehén de esta casa. Tendré que sentarme con él, observarlo, limpiarlo, entretenerlo, cambiarle los pañales. Dios mío, qué pesadilla. Con horror en los ojos, dijo Irina. ¿Te imaginas esta vida? Y tendremos que separarnos de usted. Porque simplemente no nos encontraremos. Debería estar constantemente al lado de mi marido. Y sí, Stepan, entiendes, que Maxim no me dará dinero por ti. Inmediatamente pondrá todos los gastos bajo el control más cruel, contará cada centavo y me asignará un mínimo, solo para lo necesario, pero no para él, sino para él. No lo soy. Déjame en paz de una vida así. No me casé con él para eso, para ahorrar cada rublo y cambiar los pañales por el resto de mi vida. Vale, vale, lo entiendo. Bueno, ¿a dónde vamos? Nosotros decidiremos. Podemos llegar en coche a un pueblo vecino o incluso a un pueblo. Alquilaremos una casa pequeña por primera vez. Luego pensaremos en lo que haremos. No iremos a conquistar Moscú de inmediato. Oh, ya has decidido conquistar Moscú. Bien, bien. Llegarás lejos, Irina Alexandrovna. Bien, eso es todo. Para de bromear. Llamaré a Maxim ahora, le preguntaré cuánto costará en casa y acordaremos el dinero. Déjele decir cuando esté listo para transferir el monto total a mi cuenta. Después de eso, inmediatamente presentaré una solicitud de divorcio, tal vez incluso iré con él, para que seguramente esté más tranquilo de que no lo engañaré quitándole el dinero. Ah, por tu cuenta. ¿Le darás acceso a tu amada? No, amado mío, como antes daré dinero para gastos de bolsillo. Y estrictamente limitada, se rió. Está bien, ya está, me voy a casa, necesito empacar mis cosas. Entonces no pensó demasiado en serio en su vida futura. Todo sucedió tan repentinamente que simplemente no hubo tiempo para ello. Cuando Irina llegó a casa, Maxima aún no había llegado. Inmediatamente fue a su habitación a hacer las maletas, empacando con cuidado sus cosas, sacó un álbum familiar del tocador. Al mirar estas fotografías, recordó su vida pasada, incluidos los años que pasó juntos con Pavel. Supongo que nunca lo amé, ya que lo dejé tan fácilmente cuando estaba en una situación tan difícil. Pensó en sí misma, hojeando las páginas con las fotos. Maxim llegó a casa recién a las 9 de la noche. Al escuchar el ruido en el pasillo, Irina inmediatamente se distrajo de leer el libro que encontró en la sala. Hola. Tomé una decisión. Discutamos todo hoy para que mañana no volvamos a esta cuestión, dijo. Sí, claro. Voy a preparar un poco de té ahora, porque no he comido nada en todo el día. Dijo Máxima. ¿Has estado en el hospital de tu padre? ¿Cómo se siente él? ¿Cuál es tu negocio? ¿A qué se debe esta pregunta? Parece que hace tiempo que le demostraste tu relación. ¿Cuál es la diferencia entre usted y él ahora? ¿Cómo se siente él?
Maxim, no somos extraños para él. No olvides que hemos vivido juntos durante casi 20 años. Y siempre serás tú quien nos conecte. Oh, mamá, no empieces a llorar. Ya no soy un niño pequeño. Y después de todo lo que sé sobre ti, no me entenderás. Cuéntame qué has decidido. Acepto tu oferta, Maxim. Acepto presentar una demanda de divorcio y desaparecer de tu vida con tu padre a cambio de la cantidad que estás dispuesto a pagarme. ¿Hablaremos de esto, no? Por supuesto. Estoy listo para discutir tu deseo ahora mismo. Pero debes entender que puedo transferirte dinero no antes de 2 semanas después. Ya he hablado de más asuntos con mi padre. Casi no puede hablar, pero hemos hablado de temas empresariales. El médico dijo que si no se observa deterioro, enviará a mi padre a casa en 2 semanas. Podremos invitar a notarios para que me haga un fideicomiso general. Tendré acceso a todas las cuentas. Y puedo administrar mi propio negocio y finanzas en nombre de mi padre. Después de eso, estaré listo para transferirte dinero. Pero debes entender que todavía estarás en casa a esta hora. Te comportarás como siempre con tu padre, como una esposa cariñosa y leal. Tan pronto como el dinero esté en su cuenta, podrá irse. Pero tendrás que salir de casa cuando tu padre esté dormido. Él no debería entender que algo anda mal, así que no deberías haber venido a recoger las cosas tan rápido. Aunque todavía no se dará cuenta de que no los hay. Simplemente no tendrá tiempo para eso. Entonces, está bien. Acepto todas tus condiciones. Después de esta conversación, Irina finalmente entendió que no tenía nada que perder. Nunca había sentido tanto vacío como ahora. Por alguna razón, quería decirle que había estado escondida durante tanto tiempo. Sintió la necesidad de liberarse al menos parcialmente de esta carga. Ella nunca se lo contará a Pavel, pero Maxim debe saberlo. Ella no decidió por él, sino por ella misma. Esto le tranquilizará la conciencia. Maxim dijo que estaba algo distraída y demasiado tranquila. Tengo que decirte algo. Ya que me voy y tal vez nunca nos volvamos a ver, quiero que lo sepas. No quiero escuchar nada. Maxim respondió como si entendiera lo que ella quería decir. No, deberías saberlo, así lo decidí. Pavel Nikolaevich, él no es tu padre. Tu padre es Stepan. Luego, hace 20 años, yo mismo no sabía de quién era el niño. Más precisamente, estaba seguro de que Pavel era el padre. Pero cuando llegué a una consulta femenina y me dijeron la fecha exacta, me di cuenta de que estaba equivocada. Digamos que no me dijiste eso. No escuché eso. Maxim fue a su habitación e Irina, por primera vez en muchos años, sintió un poco de alivio. 2 semanas después, Pablo Nikolaevich fue dado de alta del hospital. El segundo día después de su alta, Maxim invitó a un notario que había registrado su fideicomiso. Pablo Nikolaevich dormía casi todo el tiempo porque todavía estaba demasiado débil. Irina no se lo puso difícil para salir de casa desapercibida para su marido. Ahora es un exmarido. El divorcio aún no está cerrado, pero mañana dará la declaración, como le prometió a Maxim. Ya ha enumerado el dinero. Ella se paró frente a la casa y se despidió de él para siempre. Ella nunca volverá aquí otra vez. Gracias, hijo, dijo Pavel Nikolaevich después del almuerzo. Gracias por estar conmigo, por cuidarme. Tú tomaste todos los problemas comerciales, ¿verdad? Estoy muy agradecido contigo. Apenas podía hablar y solo comía con cuchara cuando le daban de comer. Su cuerpo todavía estaba demasiado débil para levantarse de la cama y moverse por sí solo. Pero a pesar de su grave estado, los médicos hicieron previsiones bastante positivas para el futuro. Cuando fue dado de alta, Maxim preguntó directamente qué les esperaba, para que prepararse y recibió una respuesta muy tranquilizadora. Al menos 6 meses, el padre debe vivir en un estado de calma. Durante este periodo, no se le permitió dejar a ninguna persona.
Era deseable que durante las primeras semanas después del alta estuviera postrado en cama, y Maxime estaba dispuesto a hacer todo lo posible para levantarse lo antes posible y volver a su vida anterior. Lo más importante fueron las ocasiones. El médico dijo que solo el 15% de los pacientes que sufrieron un ataque tan grave se recuperaron por completo. El resto quedará discapacitado para siempre y deberá ser atendido con esmero hasta el final de sus vidas. Maxime estaba seguro de que su padre no era uno de ellos. Él siempre fue tan fuerte. Debe ponerse de pie, de lo contrario simplemente no podrá hacerlo. Papá, tengo que decirte algo importante. No sabía cómo empezar, así que decidió que primero diría que no tiene tanto peso para su padre como para su madre. Bueno. Sí, hijo, te estoy escuchando atentamente. Dijo Pavel Nikolaevich en voz baja. Tengo muchas ganas de que te recuperes de todo lo que pasó, que te levantes y sigas llevando tu estilo de vida habitual, de verdad. Pero no puedo cuidarte todo el día. Necesito trabajar, negociar con tus socios, hacer nuestro negocio. Por eso, a partir de la próxima semana, Olesia vivirá en nuestra casa. Lo siento, no te preocupes. La encontré a través de una agencia verificada. Tiene reseñas y recomendaciones. Ella cuidará de ti. Y compraré comida, limpiaré y cuidaré la casa. Espera, hijo. ¿Por qué necesito un asiento? ¿Qué pasa con mamá? Por cierto, ¿dónde está ella? Ella no ha venido a verme por segundo día. ¿Está ella enferma? ¿Está todo bien con ella? Padre, es difícil para mí decir esto, pero tengo que decirte la verdad. Mamá se ha ido. ¿Qué? ¿A dónde fue? ¿Por qué? Ella estuvo en casa hace unos días, alimentándome, bebiendo. Estábamos hablando con ella. Maxim, ¿qué pasó? Mamá se fue a otra ciudad. ¿Cómo puedo decírtelo, Dios mío? Maxim la agarró por la cabeza. Fue insoportable para su padre sentirse cuando se entera de que ella lo dejó en un momento tan difícil. Pero era aún más insoportable saber cómo era ella realmente, seguir mintiendo, y apadrinarla con su risa perezosa y arrogante. Hijo, ¿por qué estás en silencio? Di la verdad, debo saberlo. Cuando estabas en el hospital, mamá dijo que quería irse. Hablamos con ella durante mucho tiempo, yo mismo me sorprendió tal giro de los acontecimientos. Somos una familia y ella está muy triste, y de repente, de la nada, me admitió que no estaba preparada para las dificultades. Fue difícil para ella decir esto, y fue vergonzoso e incómodo. Pero tiene mucho miedo de que nunca te recuperes. No podrás vivir como antes, y junto a ti, y ella también. En general, padre, lo siento, no sé qué más decir. Creo que lo entiendes todo. Pavel Nikolaevich apretó los puños para poder ser fuerte. No podía creer lo que escuchó. Fue insoportable. Se sintió abandonado, impotente e impotente. Nunca había sido tan doloroso en su vida. Y no se trataba en absoluto de sensaciones físicas. El vacío en el alma es como una especie de abismo. En ese momento, lo jalé por completo. De alguna manera tenía que hacer frente a esta desagradable sensación de nieve cayendo sobre su cabeza, pero no sabía cómo. Habiendo dado a luz a Maxim, tomó a su padre en sus manos. Vio su mirada perdida, notó cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Sentía muchísima pena por su padre. Siempre fue tan amable y abierto. Era un hombre de voluntad. Nunca le mintió a nadie, nunca mintió, siempre fue honesto. Todo lo que le pasó fue terriblemente injusto. Hijo. Pavel Nikolaevich susurró, dime, ¿qué pasó con aquella noche en que me pasó todo esto? Mamá quería decirme que me iba a dejar. No, padre, ¿qué estás diciendo? Maxim respondió con seguridad, no lo entendiste. Ella te dejó por lo que pasó. Y esa noche todavía estaba sano. Y si no fuera por este infarto, no se habría ido, lo siento. Todo suena muy cínico, lo sé.
Entiendo lo difícil que es para ti ahora, pero lo superaremos juntos, ¿verdad? Eres tan fuerte para mí. Maxim no le dijo de que se suponía que hablarían esa noche. Y sobre los proveedores, y sobre la gasolina de baja calidad, y sobre Stepan, que se ha estado escondiendo de su madre durante 20 años, el padre no tuvo nada que ver. Incluso entonces, esa noche, cuando acordaron todo con su madre, dijo que su padre nunca se enteraría de su relación con Stepan o que él no era su propio hijo. Este pecado permanecerá en la conciencia de su madre, y Pavel Nikolaevich siempre ha sido y seguirá siendo para él un padre querido y amado, que ahora necesita apoyo y cuidado. Hijo, por favor tráeme los álbumes con nuestras fotografías. ¿Están en la cómoda?, preguntó Pavel Nikolaevich. Padre, ¿por qué molestarse? Necesitas un descanso completo, no puedes preocuparte, dijo Maxim. No lo haré. Prometo. Solo quiero mirar las fotos. No te negarás a tu indefenso padre. Sabes que no puedo levantarme para tomarlos. No aproveches la situación, hijo. ¿Estás bromeando? Es bueno. Entonces definitivamente irás a la corrección. Maxime le trajo a su padre álbumes familiares, tal vez esto sea realmente lo que necesita ahora. Mirará, recordará al joven, se animará, pensó Maxime. Comprendió que sin recuerdos pesados es imposible hacer lo que su padre le pidió, traerle estas fotografías. Quería mirar a su madre, recordar los años felices de su vida, recorrer en su cabeza todos esos hermosos momentos que es imposible borrar de la memoria en un día. Quiero estar solo. Déjenme en paz, por favor, dijo Pavel Nikolaevich. Está bien, padre. Si recuerdas algo, llama al timbre de inmediato. Aquí. Maxim señaló una pequeña campana que estaba sobre la mesita de noche. Lo compró especialmente para su padre. No puedes escuchar tu teléfono móvil y para desbloquearlo y marcar el número necesitas mucho tiempo. Y la campana es rápida. Lo agarró, lo sacudió un poco y toda la casa lo escuchó. Cuando esté en la cocina, utilice normalmente un teléfono con vibración. Esto no es suficiente, ya que Ed está protegido por una pantalla. Nunca volveré a llamar, dijo Maxim con un fuerte susurro. Hijo, tengo problemas muy serios, respondió Irina entre lágrimas. Escúchame, por favor, no cuelgues. Se fue hace apenas unos días, todavía flotan en el aire los gases de escape de su automóvil con un martillo neumático y ya tiene problemas. ¿Qué pasó, maldita Di? No cumple con nuestros acuerdos con usted. Lo entiendo todo, Maxim, lo entiendo, pero sucedió. Estoy en el pueblo, a unos 300 kilómetros de nuestra ciudad, sin un centavo de dinero. No, te imaginas a ti mismo. Me dejó sin un centavo de dinero. Estoy completamente solo aquí. No es sorprendente. Y no entendiste con quién te acostaste durante 20 años, ¿verdad? No es una persona, sino una cola. Tengo varios meses para compensar las pérdidas después de los casos que había hecho en la gasolinera. ¿Cómo pasó esto? Te envié dinero a la cuenta, ¿y tú? No le di acceso. Decidimos marcar nuestro movimiento. Pagué la casa, vinimos para acá, compró comida y bebida, marcamos, y luego. No recuerdo nada. Me desperté y no hay ninguna tarjeta bancaria. Estaba vinculado a la cuenta, comencé a llamarlo, no contestó el teléfono y luego vi en el teléfono un mensaje del banco que se había llevado todo el dinero. Maxim, la verdad es que estoy en shock. No tengo a nadie más a quien recurrir. ¿No podrías enviarme un poco de dinero, al menos por primera vez? ¡Ay, Dios mío! ¿Realmente tuviste suficiente cerebro para transferir todo el dinero a la tarjeta? ¿No dejaste ni un centavo en la cuenta? Bueno, hay varios miles, pero eso es, en general, tú mismo lo entiendes. Así que llame al banco y declare el robo de fondos de su cuenta. Te deben devolver al menos parte del contrato. Para esto debe haber un seguro, pero yo no lo tengo. ¿Y cómo puedo demostrar que yo mismo no retiré dinero de la tarjeta?
El banco móvil no está roto, el código PIN no está seleccionado, la tarjeta no ha sido copiada. Dios, que tú. No tengo palabras. No, mamá, no te enviaré nada. Teníamos un trato contigo, no lo cumples. ¿Crees que cada vez tendré que solucionar tus problemas y quitar el aviso de divorcio? Aún no nos hemos divorciado, puedo, digamos, romper nuestros acuerdos en un orden unilateral. Maxim entendió que ella tenía razón. Fueron solo unos días, ni siquiera una semana. Puede regresar fácilmente y quitarle el aviso, y luego ir a esta casa y continuar viviendo como si nada hubiera pasado. Teniendo en cuenta el difícil estado emocional en el que se encuentra su padre ahora y todas las discusiones sobre qué clase de perra es ella en realidad, déjelas de lado. Esto no estaba permitido. Está bien, dijo Maxim después de una larga pausa. Dime cuánto dinero necesitas y te lo transferiré. Solo dame lo más razonable posible. No olvides que fui a verte de todos modos y, por cierto, no le dije nada a mi padre. Excepto que te fuiste porque no podías soportar su enfermedad de impotencia. Resultó que no estaba preparado para esto. Ahora eres solo una mujer joven a sus ojos, y no un bastardo acabado, como realmente eres. Entonces. Gracias, hijo. Gracias. Me acabas de salvar. Te estoy muy agradecido. Él no le respondió y colgó. Transfirió el dinero a su tarjeta en unos minutos a través del banco móvil. Un poco, pero suficiente para un par de meses. Esperaba que se divorciaran durante este tiempo. Ya es un adulto. No tienen derechos de propiedad entre sí. Maxim planeaba contribuir al divorcio más rápido. Afortunadamente, ya tenía algunas conexiones y oportunidades, y sabía a quién acudir en busca de ayuda. Al cabo de unos días solucionó todos los problemas de la gasolinera, encontró un nuevo gerente y firmó contratos con antiguos proveedores. Espero que esta vez no haya cometido un error, ya que mi padre cometió un error tan grande a lo largo de los años. Pensó en sí mismo. Artem le parecía un joven honesto. Tenía experiencia en la gestión del trabajo y, a pesar de que no era muy grande, tenía plena responsabilidad y capacidad de negociación. El asiento del padre tampoco causó problemas. Según lo acordado, llegó el día señalado con sus cosas. Se firmó el contrato con la agencia y Maxim le entregó el anticipo para el trabajo ese mismo día. Para no molestar a su padre y no herir sus sentimientos, Maxim instaló a Olesia en su habitación y se mudó a vivir a la oficina de su padre. Pensó que sería desagradable para Pavel Nikolaevich que un extraño se apoderara de la habitación destinada a su madre en esta casa. Y Maxim se sorprendió pensando que estaba en contra de trasladar a una chica tan buena a una habitación donde su madre, sin vergüenza ni conciencia, se divertía con su amante. Hijo. Ella no es demasiado joven. Ella seguramente cumplirá con sus deberes, dijo Pavel Nikolaevich cuando Maxim le presentó a Alisa. No, papá, para nada. Alisa tiene educación médica, mucha experiencia trabajando como enfermera, alrededor de 6 años. ¿Y su edad? Parece una colegiala, pero no es tan joven como crees. Tiene 30, ¿verdad, Alisa? No me equivoco, dijo Maxim. Para ser más precisa, tengo 29 años. Cumpliré 30 años a finales de este año, en invierno, dijo la niña. Lo siento, no recordaba cuando estaba mirando los documentos, cuando era tu cumpleaños. Maxim sonrió ampliamente, así que no te preocupes, padre. Serás tratado mejor. Tiene recomendaciones y todo está en orden. Ya te lo dije, lo encontré a través de una agencia comprobada. Está bien, hijo, ya no estoy preocupado, todo está bien. No solo me has encontrado una chica inteligente, sino también una rara belleza. Padre, no avergüences a Lesia, de lo contrario se sentirá incómoda para cumplir con sus deberes y estar a tu lado. Bien, eso es todo. Acabo de hacer un cumplido. Bromeó Pavel Nikolaevich. Gracias de nuevo, hijo. Desafortunadamente,
Todavía no puedo estrechar tu mano varonil, pero de verdad, muchas gracias. Si bromeas y te fijas en chicas guapas, definitivamente irás pronto a la corrección. Está bien, voy a trabajar o estaré en problemas. No se equivocó. Pavel Nikolaevich era sorprendentemente fuerte. Rápidamente acudió a una corrección y después de varios meses pudo caminar por sí solo. Maxim notó que a pesar de la mejora, su padre no quería dejar ir a Olesia. Pero el médico dijo que la recuperación duraría al menos un año. Después de la mejora, puede volver a empeorar, no hay garantías. No puedo con esto por mí mismo, todavía estoy demasiado débil, dijo, cuando Maxim sugirió acortar la jornada laboral de Olesia y hacerle un asiento entrante sin vivir. Maxim ya no interfirió. Adivinó todo, pero no lo demostró, para que su padre no pensara que interfirió en su vida personal. ¿Por qué haría esto? A pesar de sus propias dudas, Maxim hizo frente con éxito a todos los asuntos de la red de gasolineras. No solo pudo idear opciones para aumentar las ganancias de los puntos que ya estaban en funcionamiento, sino también construir un sistema completo para expandir las redes en las regiones vecinas, que planeaba implementar en un futuro cercano. La vida transcurrió a su manera y nada presagiaba conmociones graves, pero a veces las sombras del pasado regresan. Y la mayoría de las veces esto sucede muchos años después, cuando te olvidas de su existencia, y de forma completamente inesperada. Han pasado 7 años. Y un buen picnic fue un éxito, dijo Maxim felizmente, sacando las brochetas de los champús y colocándolas en los platos. Sí, Max, no digas eso, dijo el hijo de Pavel Nikolaevich. Se había recuperado hace mucho tiempo y se sentía genial. En los últimos años, ni siquiera recordaba el horror por el que tuvo que pasar. Insulto, larga recuperación. Se sintió mejor y luego peor. Perdió la esperanza varias veces, cayó en depresión y humillación, y todo este tiempo ella estuvo con él. Olesia lo apoyó en todo. Cuando él se sentía bien, ella hablaba con él, le leía libros y veían películas juntos. En esos momentos, comenzó a sentir el sabor de la vida que había perdido después de pasar un tiempo en el hospital. Que ya no imaginaba su vida sin ella. Le parecía que toda su vida antes de conocerla permanecía en un pasado lejano, como si nunca hubiera existido. Pero fue una impresión equivocada. Cuando se quedaba solo consigo mismo, a menudo recordaba a Irina. Durante todos estos años, ella nunca se anunció, ni escribió, ni llamó, ni mantuvo contacto ni siquiera con su hijo. Cuando, 3 meses después de la partida de Irina, recibió una notificación sobre el divorcio, no creyó que fuera cierto. Solo 2 años después, cuando finalmente se recuperó, Maxim le contó todo. Pensó que no tenía sentido ocultar la verdad. Su padre estaba dispuesto a aceptarlo, porque ya no sentía el dolor de la pérdida y la decepción que podía cubrir su rápida ola, sabiendo todo desde el principio. Y confiamos en él durante tanto tiempo. Sí, es una pena que me haya caído entonces. Le diría todo lo que pienso sobre él. Ya entonces sospechábamos que no estaba limpio. Y después de todo, no nos equivocamos. Trabajó para nosotros durante más de un año. Siempre le pagamos un salario mucho mayor que el promedio del mercado, dijo Pavel Nikolaevich, escuchando la historia de Maxim sobre la gasolina diluida en una conversación con los proveedores. Hijo. Ahora todo está en orden. Ya no se producen incidentes de este tipo en la gasolinera. Papá, lo he arreglado todo desde que estuviste enfermo. Por supuesto que no. Artyom es un joven honesto y muy buen administrador. No tengo ninguna duda sobre él. Cuando se enteró de que Irina lo engañaba con Stepan, guardó silencio. Maxim ocultó que su romance duró hasta 20 años. No podía decir que en algún momento su madre se casó con él solo por razones de perspectiva y dinero. Tenía miedo de que su padre, como antes, pudiera decirlo 2 veces y empezara a pensar que Maxim no era su hijo. Él no quería esto en absoluto, así que guardó silencio sobre los detalles. Pavel Nikolaevich estaba feliz. El negocio no solo se estaba desarrollando, sino que estaba realmente floreciendo.
Tyrell le iba muy bien con todo el negocio, por lo que era él quien trabajaba la mayor parte del tiempo. Solo dio consejos sobre desarrollo y proyectos desarrollados. Cerca estaba una esposa amorosa, sincera y afectuosa. ¿Qué más podrías desear? Papá, casarse con una enfermera es una mala señal. Maxim bromeó una vez al comienzo de su relación con Alesia. ¿Qué estás insinuando? Preguntó Pavel Nikolaevich con severidad. Pero tú mismo entiendes todo perfectamente. El chiste es un chiste, pero como se suele decir, todo chiste tiene su parte de verdad. Vamos, ¿por qué estás tan tenso? Ni siquiera puedes bromear sobre eso. En repetidas ocasiones intentó iniciar una conversación honesta sobre su madre. Pero cada vez, Pavel Nikolaevich bromeaba o cambiaba de tema. Con el tiempo, Maxim abandonó estos intentos. Él mismo no podía entender lo que sentía por ella. Desesperación. Asco. No. Más bien, nunca podrá entender a la mujer que cambió todo lo que tenía por un par de pantalones endebles y rotos. Pensar que esta persona de clase baja, que reúne en sí mismo las cualidades humanas más repugnantes, es en realidad un padre, ni siquiera quería. Estaban bromeando, riendo, haciendo brochetas, hablando de la vida y ni siquiera se dieron cuenta de cómo una mujer llegaba a la puerta de la casa. Los miró tan de cerca que parecía como si su mirada los quemara hasta los cimientos. Quería llamar a uno de ellos para llamar la atención sobre ella. Pero en lugar de eso se quedó de pie y observó como un refugio. No se sabe cuántas horas más tendría que pasar cerca de la puerta si Maxim accidentalmente no girara en esa dirección y no la notara. Incluso a esa distancia la reconoció. No tenía absolutamente ninguna duda de que era ella. Mientras su padre hablaba con Alesia, Maxim se alejó imperceptiblemente hacia las puertas. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz estaba tan enojada que era imposible ocultarla. Sal de aquí inmediatamente. ¿Por qué viniste? Estamos bien y no queremos verte. Maxim, vine aquí desde otra ciudad, el camino no estaba cerca, tenía muchas ganas de verte y hablar contigo. Agarró las puertas con las manos y presionó su rostro contra ellas. Te extrañé tanto que ni siquiera te lo imaginas. Vete inmediatamente hasta que tu padre se dé cuenta de ti. La agarró de la mano y trató de deshacerse de ellos desde la puerta. Estaba tan enojado que estaba listo para golpearla. Intentó hacerlo abriendo la puerta con anticipación. En ese momento, una voz de su padre se escuchó de repente a sus espaldas. Déjala. Necesitamos hablar con tu madre. Déjala, dije. A Máxima no le quedó más que dejar ir a Irina. Cerró la puerta, regresó a la mesa en el patio, detrás de la cual estaba sentado nada comprensible y confuso por lo que le estaba sucediendo a Olesia, y Pavel Nikolaevich, junto con Irina, entraron a la casa. Se encerraron en la oficina para que nadie interfiriera en su conversación. Resulta que ambos esperaron este momento toda su vida. Medio año después. Irina todavía encontró el coraje y la fuerza para confesarle a Pavel Nikolaevich que Maxim no era su hijo. Quería quitarse el peso del alma, pedir perdón por los largos años de engaño y para ello regresó a la ciudad. Medio año después de que Stepan tomara todo su dinero y la dejara, empezó a darse cuenta de que no había nadie más importante que su familia. Después de todo, fue su hijo, sin importar el motivo que persiguiera entonces, quien la ayudó en esa difícil situación, accediendo a transferirle el dinero, y mucho menos bajo presión y chantaje. Después de conocer a Irina y Pavel Nikolaevich, comenzó a pensar cada vez más en ella y casi dejó de fijarse en su bella y devota esposa, que estaba a su lado en el momento más difícil de su vida, del que pasó muchos años. Después de todo, él no la amaba, solo buscaba apoyo. Y resultó ser la única mujer que estaba a su lado en ese momento. Irina también logró repensar su vida a lo largo de los años que pasó alejada de su marido y su hijo. Vivía en una pequeña casa de pueblo corriente, en el pueblo vecino. Visitaba la iglesia con regularidad y oraba. Ayudó al vendedor de la tienda del pueblo a ganar lo suficiente para comprar pan.
Cuando pidió perdón a Dos, fue absolutamente sincera. Ella realmente regresó a la ciudad solo para esto, y después de varios meses él la perdonó y decidieron volver a ser una familia. Siempre trató a Maxime como a su propio hijo. Su actitud hacia él no cambió, y después supo la verdad. Después de la llegada de su madre, Maxime comenzó a repensar su vida. Recordó su juventud, sus hazañas no más bellas y dignas. Se dio cuenta de que todo el mundo comete errores y finalmente también pudo perdonar a su madre. Después de la reconciliación familiar, el carro roto Lesia creyó que Pavel Nikolaevich la había tratado de manera extremadamente injusta. No entendía cómo era posible perdonar a una mujer que se escapó con su amante a otra ciudad en un momento difícil. Durante 20 años estuvo engañando e incluso ocultando lo que le había traído a la vecina de otro niño. Estaba más allá de su comprensión. Dejó de comunicarse incluso con Maxime, quien sinceramente simpatizaba con ella y estaba dispuesto a apoyarla. Una vez, cuando los felices Irina, Pavel Nikolaevich y Maxim caminaban por la ciudad, Irina notó a Stepan entre la multitud. Pero al pasar fingió no reconocerla. Ella no sabía que llevaba 4 años ausente por robo, cuando fue sorprendido durante el reporte de una de las casas ricas. Este episodio fue el único que se pudo comprobar, por lo que el plazo fue pequeño. Ella no quería saber esto. Todo lo relacionado con Stepan ya no le interesaba. Esta página de la vida estaba cerrada para ella para siempre. La dolorosa pasión que intentó reponer, como le pareció todos esos años de ausencia de amor por su marido, desapareció sin dejar rastro. De hecho, Pavel Nikolaevich siempre la amó y ella lo amaba a él. Solo para entender esto, fueron necesarios muchos años y todas las pruebas por las que tuvieron que pasar.